Bueno, entonces buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de hace como 15 días. Quiero, hermanos, que vayamos a la Biblia y abramos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y vamos a ir al capítulo 15. Del versículo 21 al versículo 28. Bueno, por eso les digo que vamos a continuar, porque quedamos simplemente en el versículo 22, entonces no quiero pues dejar la enseñanza ahí. Vamos a terminar hasta el versículo 28. Amén. 21 hasta 28. Sí, bueno, amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas, que nos abra el entendimiento y que nos dé, Señor Dios, tu gracia para estudiar tu palabra, para recibirla y para aplicarla en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Dice entonces la palabra del Señor, dice el versículo 22: y hay que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, pues la voz está en nosotros. Respondiéndole, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. En cierto momento y en cierto lugar y en cierta vez se cuenta de que había un rey muy importantísimo, y se dice que este rey un día quiso visitar una ciudad de su país, pero algo que tenía este rey era que este rey era apasionado y le gustaba operar tren o locomotora, ¿sí? Entonces el rey dijo: iré a visitar esta ciudad, pero no iré vestido con mi traje de rey, sino iré vestido como ¿qué? Como un operador de tren o de locomotora. Iré a visitarlos. El resultado fue que muchas personas en aquella ciudad no se dieron de cuenta que el rey los había visitado y que el rey había venido ante ellos, y nunca supieron, nunca lo reconocieron y no se dieron por enterado. Mas otras personas sí sabían que el rey había venido y aprovecharon la oportunidad y compartieron con él, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que unas personas sí se dieron de cuenta que el rey había venido y otras personas no se enteraron? ¿Porque lo conocían? Sí, de cierta manera, porque a pesar de que no traía sus trajes, las personas sí lo conocían y sabían que le gustaba el rey y sabían cómo iba a venir el rey, ¿cierto? Pero las personas que no se interesaban por el rey, no conocían al rey, pues simplemente les dio igual y no aprovecharon y no se deleitaron de tremenda y hermosa oportunidad. Amén. Hermanos,
Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, ¿sí? Cuando nosotros leemos el libro de Mateo nos habla de la venida del Rey, de la venida del Mesías, de la venida del Cristo a este mundo. Amén. Amén. Pero, de la misma manera, Cristo vino, ¿y qué pasó con muchos en ese tiempo? No se dieron de cuenta, no lo reconocieron, no lo apreciaron. Pero también, ¿qué pasó con muchos? Sí se dieron de cuenta que era el Rey, se dieron de cuenta que era el Mesías. A pesar de que el Mesías y a pesar de que Cristo no vino como ¿qué? Como rey. Sí vino como Rey, pero no vino vestido como ese Rey que ellos creían. No vino con una corona, no vino con un cetro, ni vino ni en un caballo, ni vino de esa manera gloriosa como ellos esperaban, sino que el Rey vino ¿qué? Lo más humilde, como de lo más bajo, de lo más pequeño. Pero muchos, a pesar de que Cristo vino de esa manera, ¿qué pasó? Lo reconocieron. Amén. Y creyeron en Él y fueron bendecidos. Mas los otros no se dieron ni por enterar. Bueno, eso sigue hoy mismo. Eso sigue hoy mismo, igualito. Muchas personas todavía siguen pensando que no hay un Cristo, siguen de la misma manera. Amén. Eso pasó hace siglos atrás, pero sigue pasando hoy en día. Las personas todavía siguen incrédulas en Cristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque desde la parte donde voy a continuar, usted va a ver que esta mujer cananea sí pudo identificar a Cristo. Identificó a Cristo de una manera muy especial, algo que a Cristo le impactó también. ¿Pero por qué? Dice el versículo 22, la parte donde dice, y diciéndole ella, Señor, Hijo de David. Amén. ¿Qué le dijo? Hijo de David. Hermanos, ¿qué significa o qué quiere decir eso de que Jesús es el Hijo de David? Este título de Jesús para Hijo de David es un título muy especial. Es un título muy importante. ¿De dónde viene esa promesa? ¿De dónde viene ese título de Hijo de David? La promesa que le hizo Dios a... Y es la promesa que Dios le hizo a un hombre llamado ¿qué? David. Dios le dice a David, porque David ya estaba en sus últimos días para morir, y a David le preocupaba algo, le preocupaba el reino, le preocupaba la nación. Pero así como Dios le hizo una promesa a Abraham, y hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con David. Y Dios le dice a David, de tu descendencia vendrá un hijo tuyo, una simiente tuya, la cual reinará o heredará el trono de Dios, inclusive dice, para siempre. Él se sentará en el trono de Dios y reinará ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, ese era el hijo de David, el cual Israel estaba esperando. La nación estaba ¿qué? Esperando, ansiosamente. ¿Por qué? Porque Israel esperaba la descendencia o al hijo de David tan ansiosamente. Nosotros debemos recordar que entre el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, pasaron un buen tiempo, como de 400 años. Un tiempo donde realmente Israel no tenía líder, Israel estaba desierto,
¿Qué dijo Cristo cuando vio a Israel? Y dijo, tengo compasión de ellos. Dice, porque andan como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Israel había conocido la historia y había vivido la historia tan hermosa del reinado de David. El reinado de David había sido un reinado sólido. Mientras David reinó, ¿sabe cómo era Israel? La nación suprema, el país supremo. Todas las naciones venían ¿a dónde? Y acudían al trono de David. Inclusive por eso se dice que la reina del sur vino a pedir consejo a Salomón. Y todas estaban bajo el poderío de ¿quién? ¿O bajo el señorío de quién? Del imperio de Israel. Bueno, eso se perdió. Entonces ellos esperaban que eso mismo se restableciera para ellos. Pero cuando vino Cristo, ¿qué pasó con ellos? ¿Lo reconocieron? No lo reconocieron. ¿Y cuánto tiempo estuvo Cristo andando con los judíos? ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo predicándole a su mismo pueblo? Mostrándose a su mismo pueblo, haciendo milagros, haciendo sanidades, predicándole la palabra, haciendo milagros extraordinarios que confirmaban que era el Cristo. Mas sin embargo, ¿qué pasó con ellos? No quisieron. En su propio corazón se endurecieron y no quisieron aceptarlo como el rey. No lo entendieron, no lo comprendieron, estaban reácidos a eso. Y a pesar de que Jesús les dio evidencias que muy claras, hecho tras hecho, milagro tras milagro, obra tras obra, palabra tras palabra, exhortación tras exhortación, ánimo tras ánimo. O sea, Jesús les habló de una y de otra manera para que ellos comprendieran que Él era quién, que Él era el Rey. Amén. Pero ahora miremos aquí. Ahora viene esta mujer que no era judía, no era israelita, no había estado con Jesús. Jesús no había tenido la misma oportunidad que habían tenido el resto de gente. No había visto los mismos milagros y hechos. Y dice, tú eres el hijo de David. ¿Cómo les parece? ¿No les parece algo muy maravilloso? Que esta mujer, a pesar de que carecía de tantos privilegios que tenían los judíos, esta mujer sí reconoció que él era ¿quién? El hijo de David. Esta mujer sí dijo, este es el hijo de David. Este es el que ha venido. Este es el enviado de Dios. Este es el heredero de Dios. Este es el que viene a salvar a su pueblo. Este es el que viene a rescatar al pueblo. Este es el que viene a traer vida. Pero los otros no lo pudieran entender. Pero esta mujer sí lo comprendía, esta mujer sí lo entendía. Su corazón estaba tan enamorada, tan apasionada por Cristo, que esta persona dijo, tú eres el hijo de David. Amén. Y daba voces diciendo esto. Nosotros vemos, ¿se acuerdan ustedes que hay otra referencia antes de este lugar donde otros hombres reconocieron a Cristo como el hijo de David públicamente y decían, oh hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Quiénes? El ciego. Los dos ciegos. Amén. A pesar de ser ¿qué? Ciego. Oiga, a pesar de ser ciegos, reconocieron que él era el hijo de quién. De David. Pero a pesar de que los otros hombres y mujeres tenían sus ojos abiertos y podían ver y palpar, no lo entendían y no lo reconocieron. ¿Qué pasa ahí? Qué gran diferencia. Y tal vez decimos, eso fue en ese tiempo. Pero hoy sucede y sigue sucediendo lo mismo.
Por eso, qué maravilloso y qué privilegio tan grande cuando una persona, cuando un hombre o cuando una mujer puede comprender y ver a Cristo y apreciar a Cristo, reconocer a Cristo. Amén. Y a pesar de mucha escasez, a pesar de mucha oposición, a pesar de que no tenga el privilegio como otros, esta persona sí tenga la pasión y el amor por Cristo. Amén. Amén. Pero nosotros miramos que cuando estos dos hombres dijeron: oh hijo de David, ten misericordia de nosotros, Jesús, ¿qué les dijo? ¿Qué quiere que haga por vosotros? Y ellos dijeron: pues que nos dé la vista. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cree que lo puedo hacer? Y ellos dijeron: claro que sí. Y la vista le fue dada. Lo mismo con esta mujer. Esta mujer al final Jesús le dice: hágase conforme a tu voluntad. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que de ese mismo conocimiento y honra que nosotros le demos al Señor, el Señor también nos bendice. Amén. Amén. De ese mismo aprecio que nosotros tengamos por Él. Pero mire lo que sigue diciendo aquí: hijo de David. Hermanos, cuando ella reconoce que Cristo es el hijo de David, está reconociendo que Cristo es ¿quién? El rey. Amén. Que Cristo es el rey. Y ella tenía algo muy claro también, que cuando ella dice: cuando viene un rey y cuando llega el rey, soberano sobre todos los reyes, el amo y el Señor del mundo, si ellos en ese tiempo, un rey que conquistaba una nación, ¿qué deberían hacer la población que era ahora dominada por otro rey? ¿Qué debería hacer la población con ese rey que ahora gobernaba? Tenían que ¿qué? Someterse a su reinado, ¿cierto? Humillarse a su reinado. ¿Qué costaba en aquellos tiempos si alguien no se sometía al reinado del emperador? ¿Qué sucedía? ¿La qué? La muerte. ¿Amén? ¿Qué sucedía en aquellos tiempos cuando Herodes o cuando el Nerón, alguien se rebelaba contra Nerón? ¿O qué sucedía cuando alguien se rebelaba contra Herodes en aquellos tiempos? Le costaba la muerte, ¿cierto? Porque públicamente lo que se decía en aquellos tiempos era: Nerón o Augusto, el César. Eso quería decir: él es el Dios. Y las personas tenían que proclamar y humillarse ante el rey, ante el César, y decir: él es el Señor. Y si no lo hacían de esta manera, ¿qué les pasaba a estas personas? Morían. Ahora, ¿qué entendía esta mujer? Si yo no me someto y me humillo a Cristo, ¿qué puede suceder con mi vida? Si yo no recibo al Rey, si yo no reconozco al Rey, si yo no reconozco al Hijo de David como el Rey Supremo, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué? Moriría. Pero las personas no lo ven así. Por eso es que usted tiene que ver el ejemplo de esta mujer. Y por eso Jesús puso el ejemplo de esta mujer. Porque las personas hoy en día no ven a Cristo de esa manera. Las personas ven a Cristo y lo ven simplemente como ¿qué? Como cualquier hombre, como cualquier personaje histórico, como cualquier cuento. Pero no lo ven de esta realidad, de este punto tan importante y tan peligroso de decir: si yo no me someto a Cristo como mi Rey, mi vida morirá y será condenada. ¿Creen ustedes que eso lo dice la palabra del Señor o no lo dice? ¿Qué dice Juan 3:30? Digamos, cuando nosotros leemos Juan, digamos 3:35. Digamos, cuando nosotros leemos Juan 3:35, ¿qué nos dice? Véalo, ¿qué nos dice Juan 3:35? ¿Y qué más dice? ¿Sigue más oído? Ya no.
Que mire cómo nos muestra su mismo Padre. El mismo Dios nos muestra cómo Él le ha entregado a Cristo todas las cosas. Dice, yo he entregado en las manos de mi Hijo todas las cosas, toda autoridad, todo poderío, todo señorío, el dar vida, el quitar vida. O sea, Cristo ha sido constituido como el amo, el rey y señor de todas las cosas. Y dice, todo aquel que rehúse creer en mi Hijo, dice, mi ira, mi enojo está sobre esta persona. Mi castigo está sobre esta persona, será muerta y condenada. ¿Qué tal si la persona lo ve de esta manera? Dice, pues yo no tengo otra opción sino rendirme a ¿quién? Al Hijo de David. Porque si no lo hago, ¿qué pasa? Dice Cristo, si tú lo haces tendrás vida eterna, pero si no lo haces tendrás condenación eterna. Esta mujer lo entendió, dijo, Él es el Hijo de David y yo dependo de Él. Mi vida ahora depende de Él. Lo único que tengo es que postrarme ante el Hijo de David. Amén. Amén. Pero miren lo que nos sigue diciendo. Y Él le dice, ten misericordia de mí. ¿Qué significa lo que esta mujer dice? Oh Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que nosotros tenemos que ver aquí es que esta mujer vino a Cristo no exigiendo nada, sino suplicando ¿qué? Misericordia. Misericordia. Esta mujer no vino exigiéndole. Esta mujer no vino oponiendo, diciendo, yo me merezco, yo me lo merezco, Señor, yo soy buena, tú tienes que dármelo. Tú estás en la obligación de bendecirme, Cristo. Ella dijo, no, simplemente apiádate y compadézcate de mi miseria, de mi condición, porque soy una mujer en necesidad y que necesita de ti. Y que simplemente, si yo quiero recibir algo de ti, es por pura misericordia. Amén. Esto es muy diferente a cómo muchas personas hoy se acercan a Dios. ¿Saben cómo se acercan las personas hoy a Dios? Exigiéndole, creyendo que ellas merecen que Dios las bendiga. Se acercan creyendo que Cristo está obligado a bendecirlas, o que por su propia justicia, por sus propias obras, Cristo se va a compadecer de ellas. ¿No? ¿Sabe qué? No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros que pueda conquistar la bondad y el favor de Cristo. Sino simplemente Cristo bendice a la persona por pura ¿qué? Misericordia y compasión, porque no lo merecemos. Y vamos a ver que sí es real, que esta mujer no se lo merecía y que nadie lo merecemos, sino que simplemente es mi compasión del Señor. Por eso mire qué hermoso lo que nos dice el versículo Santiago 4:6, lo que nos dice Santiago 4:6. ¿Qué nos dice? Dios da mayor gracia a los humildes, pero ¿qué? Pero reprocha o reprueba a los altivos. ¿Cierto? Amén. O sea, los que vienen a Cristo, los que vienen a Dios, los que vienen a Él con humildad, ¿qué dice? Yo los recibo. Pero los que se acercan con arrogancia, dice, yo los repruebo. Un gran ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios. Y ella dice, mi hija, ¿y qué? Y mire cómo dice ella, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un ¿qué? Por un demonio. Pero vamos a mirar lo que nos dice el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Y nosotros podríamos decir, bueno, con todo esto que hizo esta mujer, vino a Cristo. ¿Cómo? Vino a Cristo
apartándose de los ídolos, vino a Cristo humillada, vino a Cristo reconociéndolo como Señor de su vida, vino a Cristo reconociéndolo como el Hijo de David, vino a Cristo pidiendo misericordia, compasión, vino a Cristo con todo esto, con toda humildad, reverencia, honor, honra y gloria. Y uno podría decir, pues Cristo le contestaría, ¿cierto? Y pues Cristo le diría, ¿qué necesitas, mujer? Pero ¿qué hizo Cristo? No le respondió. Yo creo que aquí, en este primer paso de esta mujer, en este primer obstáculo de esta mujer, muchos se quedan ya. Ahí ya muchos ya se apartan y dicen, no, hasta ahí, ya no más, ya no sigo más, ¿cierto? Hasta ahí muchos cristianos supuestamente se quedan. Ya ahí no continúan, porque dicen, no me contestó. Hermanos, sí. Y mire que muchas veces nuestra oposición para buscar a Cristo es nuestra propia carne. Nuestros propios deseos son oposición para buscar a Cristo, ¿cierto? Nuestra propia carne nos exige, nos demanda otras cosas. Nuestra carne nos demanda, hoy puedo descansar. Nuestra carne nos dice, no, estás un poquito enfermo. Nuestra carne nos dice, hoy hay algo más importante que hacer, ¿cierto? Nuestra carne nos dice, no, déjalo para entre 8 días. Nuestra carne nos demanda y nos pone oposición. El mundo también nos pone oposición. El diablo nos pone oposición para buscar a Cristo. Y muchos se dejan derrumbar por esto. Pero nosotros vemos que aquí la oposición o el obstáculo de esta mujer no era su carne, no era el mundo, sino quien mismo le puso oposición para acercarse. El mismo Cristo se opuso. El mismo Jesús se le opuso a esta mujer, le opuso barrera para que ella no se le acercara. Pero ¿con qué propósito lo hizo Cristo? ¿Cree que Cristo lo hizo con un buen propósito? Claro que sí. Cristo, no era que Cristo no lo hubiera escuchado, no era que Cristo no lo hubiera visto, o que Cristo no conociera la situación de ella, porque Cristo muy bien había escuchado todo, Cristo muy bien sabía todo de ella. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Creo que Cristo no nos ha escuchado, creo que Cristo está ausente de esto, creo que Cristo ni le interesa mi vida, pero es una misma obstáculo de Dios para nosotros mismos, para ver cómo es tu fe. Cristo está hastiado de la hipocresía de las personas. Cristo estaba hastiado de la búsqueda de las personas antes de ella, que simplemente venía y lo buscaban. ¿Por qué? Por interés. Por interés, por comida, por pan, por alimento, por un milagro. Y Cristo ya estaba hastiado, y Cristo ya sabía que las personas simplemente acudían a Él por esto, y que tan pronto recibían el milagro se desaparecían, o que tan pronto había una oposición no continuaban. Pero Cristo quería mostrar que aquí había un ejemplo verdaderamente ¿de qué? De fe y de constancia en alguien diferente a ellos. Y por eso Cristo dice, y no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Pero entonces, ¿qué nos muestra el texto? Que a pesar de que Jesús no le responde nada, la ignora, ella se va tras Cristo, clamándole de nuevo, ¿verdad? ¿Ella qué? ¿Paró o continuó? Continuó, siguió, persistió, a pesar de que vino y lo reconoció como Señor. A pesar de que ella era una mujer genuina de arrepentimiento, porque había abandonado ¿qué? Los ídolos, y había reconocido a Cristo como Señor, como hijo de David, y había venido de una manera humilde y humillada delante de Dios. Y a pesar de traer una gran necesidad, su hija gravemente atormentada por un demonio, a pesar de todo eso,
ella diría, pero, me desisto, pero ella no, ella continuó buscando al Señor. Pero ¿qué nos muestra más? Que los discípulos, al ver la actitud de Jesús, ¿qué actitud tomaron ellos también? Despídala, Señor, despídala. O sea, aquí vemos que otra oposición para esta mujer. Porque tal vez los discípulos hubieran orado, ven mujer, anímate, continúa, siga, ¿verdad? ¿En qué podemos ayudarte? Pero ellos no quisieron, Señor, despídala porque nos molesta. Despídala porque la voz está en nosotros. Nos cansa, nos fatiga. Dile que se vaya. ¿Creen que podemos resistir hasta ahí? Pero esta mujer, yo por eso digo, para un cristiano normal, para una persona normal, yo creo que hasta ahí ya no llega. Porque diría, no, aquí ya realmente no encuentro respuesta, los discípulos me echan. Pero al ver a Jesús, la actitud de los discípulos, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esta respuesta? ¿Era una respuesta que alentaba el corazón de ella? No. Tampoco. Dios le dice, ¿cómo así? Jesús le dice, entonces Jesús viene y le da una respuesta. Digo, ahora sí ha llegado la respuesta. Pero Jesús le dice, mujer, yo no soy enviado a ti, sino yo soy enviado ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. Tú no tienes derecho a esto. Yo no vengo a ti. Yo vengo a otro lugar. Hermanos, sí es cierto, hermanos, que el propósito de la salvación, y tal vez nosotros diríamos, bueno, entonces nosotros los gentiles, nosotros los que no somos israelitas, no tenemos esperanza, no hay salvación para nosotros, no hay alimento para nosotros. ¿No estábamos nosotros en el plan de la salvación? Porque Jesús dice, yo he venido, pero las ovejas perdidas de Israel. Yo no he venido para los gentiles, yo no he venido para ellos, sino yo vine ¿para quién? Para los judíos. ¿Saben ustedes qué significa esta parte aquí? Que la salvación, en un comienzo, el plan de Dios era que los israelitas escucharan primero el mensaje de salvación, que ellos primeramente fueran evangelizados, que ellos primeramente tuvieran la oportunidad de conocer el plan de Dios. Por eso Cristo dijo, a los suyos vine, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron les fue hecho o les fue constituido ser hechos hijos de Dios. Los israelitas tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio primeramente. Hermanos, ¿recuerdan qué les dijo? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos cuando los envió a predicar? ¿A dónde los envió primero? Los envió a la casa de Israel. Ve a la casa de Israel y a las casas de los gentiles no entréis, sino ve primero ¿a dónde? A las ovejas perdidas de Israel. Pero ¿qué quería decir Cristo con esto? ¿Que no había esperanza para los gentiles? ¿Que no había esperanza para nosotros? No. Sino que primeramente la salvación venía ¿a quién? A los israelitas. ¿Y después a quién? Y después a nosotros. Pero ellos tuvieron la oportunidad primero, pero ellos desperdiciaron y no aprovecharon ¿qué? No aprovecharon la oportunidad. Amén. Y entonces ella dice, entonces Jesús le dice esto. Amén. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. ¿Qué vemos nosotros? Ella continuó en adoración. Ella continuó en
en búsqueda, porque dice, y ella vino y se postró de nuevo. ¿Qué es se postró? Se rindió, se humilló ante Él, ante esta respuesta de Cristo. Ella vino y se postró ante Él diciéndole, Señor, socórreme. Ella no desistió, o ella no continuó ahora con irreverencia, sino ella, a pesar de la respuesta de Cristo, ¿qué siguió ella? Con humildad, con adoración, porque ella sabía que Él era el Cristo y que Él merecía ser honrado y glorificado. Y vemos de nuevo la otra respuesta de Jesús. Mire ahora la otra respuesta. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Cómo creen ahora ver esa otra respuesta de Jesús hacia esta mujer? ¿Sí pueden comprender la respuesta que ahora Jesús le dice? Primero le dice, yo no vengo a ti. Y después le dice, mujer. No le dice mujer ni siquiera, sino, ¿sabe cómo le dijo? Mascota, perrillo. O sea, dijo, no está bien yo tomar el pan de los hijos y yo echárselo ¿a quién? A un perrillo. Dice, no está bien yo tomar el pan, el alimento que es tan importante. No está bien yo tomar ese alimento tan importante. Yo personalmente, yo amo las mascotas, ¿sí? Pero las mascotas no tienen el mismo nivel o la misma importancia de un hijo mío. Yo puedo hacer una comida muy buena, o puedo comer o traer un pan muy bueno, pero yo a mi hijo, a mi hija o a mi familia digo, si queda de ahí será para la mascota, y si no queda, pues no queda. Obviamente hoy hay muchas personas que hacen lo contrario. Eso es absurdo. Y esto era el ejemplo normal. En una familia o en una casa de aquellos lugares, en aquel tiempo, habían mascotas, se le llamaban perrillos. Esos perrillos no tenían el derecho de comer del alimento de las personas de la familia, sino ¿qué es lo que comían estos perrillos, estas mascotas? Lo que caía simplemente ¿de qué? O simplemente lo que a la persona no le gustaba o así sobraba, tome. Ahora consideren ustedes cómo fue tratada esta mujer, o cómo fue comparada esta mujer. Y ahora usted dice, pues ¿esto fue una respuesta de Jesús a esta mujer? Sí, fue una respuesta de Jesús a esta mujer. ¿Qué le dice Jesús? Ese pan tan importante, usted no tiene derecho. Usted no tiene derecho a ese alimento. ¿Quién tiene derecho a ese alimento? Los hijos. Los hijos son los únicos. La familia son los únicos que tienen derecho a este pan. Los extraños no. Los gentiles no. Los pecadores no tienen derecho al pan que da nuestro Señor Jesucristo. Dijo, no tienen derecho. Hermanos, pero algo que nosotros debemos ver y entender aquí es que Jesús le enseñó a esta mujer por medio de una parábola. Y esta mujer comprendió y entendió y captó la enseñanza de esta parábola. Ella captó la enseñanza de Cristo y se aferró a la enseñanza de Cristo. Usted tiene que entender que muchas veces antes de aquí Jesús enseñó por parábolas, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó cuando las personas oían a Jesús por parábolas? No entendieron nada. Y los propios discípulos tampoco entendían las parábolas. Y le decían a Jesús, enséñanos, ¿qué quisiste decir con esto? Y Jesús le dijo, ¿eres también ustedes tardos de entendimiento para entender? Pero esta mujer aquí las captó, la entendió, la cogió. Y esta mujer dijo, claro, ya sé lo que Cristo me quiere decir. Ya sé lo que Cristo está diciéndome.
Yo entendí, he comprendido claramente. Y esto fue lo que le agradó a Cristo. Que ella entendió qué era lo que Cristo quería decirle con esta parte. ¿Qué quiso decirle Cristo a esta mujer con esto? ¿Y por qué ella no desistió? Ella muy bien entendió. Cristo quería que entendiera que ella era ¿qué? Una mujer gentil, una mujer pecadora, una mujer que no tenía derecho, ¿cierto? Pero que Él era el Señor y que Él bendecía simplemente por misericordia. Amén. Pero miren lo que esta mujer apreció. Esta mujer entendió y apreció el privilegio, la importancia del pan y del alimento de Dios. Esta mujer decía, Señor, y ella dijo, Señor, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas, se caen de la mesa de los amos. Esta respuesta impactó al Señor, porque esta mujer comprendió la enseñanza de Cristo. Algo que las otras personas no lo entendían y no lo comprendían. Y esta mujer entendió que el pan, el alimento de Cristo era algo que muy importantísimo. Y que Cristo era el amo y el Señor del mundo. Y esta mujer entendió, dijeron, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas. ¿Por qué esta mujer tenía esto claro? Porque esta mujer sabía que antes de ella muchos gentiles se habían beneficiado y habían sido bendecidos por Cristo sin ser judíos. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Y esto es lo importante, mire que esta mujer, a pesar de no tener una Biblia, esta persona conocía a Cristo. Y es como nosotros aquí, a pesar de nosotros haber leído muchas oportunidades, casos como estos no los conocen. ¿Qué otros hombres se habían beneficiado sin ser judíos, sin ser israelitas de Cristo, grandemente? Y que sorprendieron a Cristo con su gran fe. ¿Quién? El centurión romano. ¿El centurión romano era qué? Gentil. No era israelita. Mas sin embargo Jesús se sorprendió de la fe de este hombre. Y este hombre fue bendecido grandemente por Cristo. Sin ser ¿qué? Sin ser judío, sin haber pasado tanto tiempo con Cristo. Este hombre sí apreciaba a Cristo, amén. Y esta mujer también tenía, digo, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas. Hay muchos que se han alimentado, hay muchos que tú has bendecido sin ser judíos. Y yo sé que también hay alimento para mí. Y yo sé que con una migajita, hermano, ¿a dónde más lo lleva usted esta enseñanza? ¿Quién también acudió a Cristo diciendo, Señor, si solo yo tocaré qué? El manto. El borde, no el manto, sino qué? El bordecito. ¿La mujer qué? Del flujo de sangre. Yo creo por eso que si una persona de esas se pusiera hoy en medio de una iglesia cristiana, resaltaría, porque diría, esta persona, a pesar de que nunca tiene la oportunidad de muchos cristianos, me ama y me conoce más que muchos cristianos, porque tiene las enseñanzas inclusive más grabadas, las entiende más, las aprecia más. Esta mujer le dio un gran ejemplo a quién, a los israelitas, de cómo se los cacheteó para allá y para acá, inclusive hasta los discípulos. Dijo, oh, esta mujer, a pesar de yo haberme opuesto tanto, a pesar de tanta oposición, a pesar de tanta situación difícil que tenía, nunca desistió. Y esta persona entendió lo que yo le quería decir. Y cogió imagínese ahora, imagínese usted, si esta mujer decía, Señor, yo solo me conformo con una migajita. Ahora, Señor, ¿cómo sería esta mujer si el Señor la invitara a la mesa y dijera, no le doy migajas, sino coma el pan completo? ¿Cómo sería la felicidad de esta señora? Si esta mujer tan solo dice, yo me conformo, porque yo sé que tan solo una migajita de tu alimento, eso cambia toda mi vida. Ahora,
Ahora comprenda usted, esta mujer diciendo, mire, esos judíos tienen la oportunidad de tener el pan y de sentarse a la mesa. Yo no tengo la oportunidad de sentarme a la mesa, sino que yo simplemente tengo que estar a los pies, como una mascota. Mas sin embargo, yo me conformo con esto y soy feliz. Ahora, si el Señor me concediera sentarme ahí con Él, ¿cómo sería Un privilegio. el gozo de la alma y del corazón de esta mujer? Pues esta mujer diría, mire, esos judíos no aprovechan y no entienden a quienes que tienen ahí. Decía, podría decir, yo quisiera ser como ellos y tener la oportunidad de ellos y tener el privilegio de ellos, pero yo no tengo la oportunidad de ellos. Por eso Cristo les dijo, hipócritas, porque las rameras, los pecadores irán delante de ustedes al reino. Los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros serán ¿qué? Primeros. Amén. Entonces ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Qué hermoso, Señor. Vemos que el Señor recompensó la persistencia de esta mujer y que grandemente fue bendecida, y que ahora esta mujer fue ¿qué? Bendecida. Ahora Cristo no le dijo, oh, como le dijo primero, perrillas, sino ahora le dijo, oh mujer. ¿Sí vio el cambio, la transformación? Ahora no lo dijo de esa manera, ahora no la trató de esa manera, sino ahora la trató como una ¿qué? Gran mujer. Mire esta mujer cómo pasó de aquí, pasó aquí. ¿De dónde la pasó Cristo? Ahora la puso de ahí y la sentó ¿a dónde? A la mesa. Y ahora le dijo, ahora puedes comer, ahora puedes sentarte a la mesa, ahora tu vida ha sido cambiada. Y ahora el Señor la puso como un ejemplo de fe. Qué hermoso es buscar a Cristo, amén. Qué hermoso es confiar en Cristo. Porque si confiamos y creemos en Cristo, no es vano. ¿Cierto que no es vano? Sí, que hay recompensa para que no desistamos, sino que continuemos. Ahora, hermano, Cristo no dice de esta mujer, oh gran mujer, grande es tu fe, simplemente por decirlo, sino que fueron hechos ¿qué? Claros. Amén. Porque recuerden que Cristo una vez le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿cierto? ¿Y por qué les dijo que eran hombres de poca fe? Porque no fueron capaces de sacar un espíritu. Hombres de poca fe, muy bien. Y otra vez les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Porque ellos creían que se iban a ahogar y se iban a morir, y que la barca se iba a hundir. Y Jesús les dijo, no temáis, soy yo, hombres de poca fe. ¿Dónde está su fe? Les dice, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Y a otro les dijo, no tenéis fe, incrédulos, duros de corazón. Pero a esta mujer le dijo, grande es tu fe. ¿Cómo quieres que el Señor te llame a ti? ¿O de qué manera? ¿O en qué nivel está tu fe? ¿O qué podría decir el Señor de cada uno de nosotros? ¿Nos llamaría mujeres o hombres de gran fe? ¿O nos llamaría incrédulos? ¿O nos llamaría de poca fe? Pero por nuestros hechos, el Señor nos va a decir, o por nuestra manera de vivir. ¿Por qué Cristo le dijo a esta mujer que su fe era grande? Porque lo demostró. Por su persistencia, por su constancia, por su reverencia, por su amor por el Señor, por su constancia, porque lo demostró. Amén. ¿Usted cree que Dios le va a decir a un hombre o a una mujer que no esté comprometido con él, hombre o mujer de gran fe?
¿Qué le dirá Cristo o qué le dice Cristo a un hombre o a una mujer que simplemente le cuesta creer en Él, no lo honra, no le glorifica, no le busca? ¿Cómo le va a decir Cristo a una persona de esas? Incrédula. No crees en mí, tú no confías en mí. ¿Por qué? Porque no lo demuestra. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cierto? Un hombre o una mujer que no está comprometido con Cristo, que no está comprometido con Dios, que desiste, que a cualquier situación ya aborrece a Cristo, que en cualquier oposición ya no busca al Señor, ¿qué puede decir Cristo de esta persona? Incrédula. Incrédula. No tienes fe, no crees en mí, no confías en mí. Pero a una persona que persiste de esta manera, ¿cómo le dice Cristo? Mujer o hombre de mucha fe. Y estas son las personas que agradan al Señor y a las que el Señor aprueba, que están siempre en constante comunión y en relación con ¿quién? Con Cristo, que demuestran su pasión, que demuestran su amor para con el Señor. Y eso lo podemos ver. Yo creo que tanto Cristo lo ve, tanto nosotros lo podemos ver en los demás. Amén, ¿cierto? Amén. Nosotros lo podemos ver y yo creo que nosotros no debemos autoengañarnos. Cada persona debe ser sincera y decir, yo creo que yo no soy como esta mujer. Yo creo que Dios a mí me dirá incrédulo, porque yo por Dios realmente mi compromiso es vano. Mi compromiso con el Señor es lo más pésimo. Hay que examinarnos. Amén. Hermanos, yo quisiera que y oraría que ojalá nosotros fuéramos así, como esta mujer. Amén. Esta mujer, a pesar de no tener todas las oportunidades que tenían todos aquellos judíos, a pesar de ello, esta mujer que confió y creyó en el Señor. A mí me gustaría y me apasionaría de que recibiéramos a Cristo de esa manera, de que esta mujer fue muy rápida en recibir a Cristo, ¿verdad? O sea, fue muy su intención y su compromiso con Cristo fue algo muy sincero y rápido. Y por ello a mí me gustaría que las personas apreciaran a Cristo así rápido y de una manera que lo apreciaran, pero no como en los otros casos. Porque mire, aquellas otras personas, ¿por qué Cristo apreció tanto a esta mujer? Porque las otras personas, milagro tras milagro, obra tras obra, oportunidad tras oportunidad, hecho tras hecho, y más sin embargo se mantuvieron ¿qué? Incrédulas. Pero qué bueno aquellas personas que al primer llamado, que a la primera invitación, ¿qué hacen? Se rinden a Cristo. Amén. Y se rinden a Cristo. Y no están exigiendo otra evidencia, no están exigiendo otro milagro, sino dicen, basta con esto para creer en Cristo. Amén. Ya, Él es real, debo creer en Él. Amén. Qué bueno. Y que le pidamos al Señor esto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Por eso le pido a usted que si el Señor le ha concedido a usted el privilegio, la oportunidad de oírle, de escucharle, aprecie la oportunidad. Amén. Hermanos, y otra cosa, ¿cómo salió esta mujer de ahí? Victoriosa, alegre, gozosa, ¿cierto? Esto es para considerar. Si una persona tiene la gracia de Dios, ¿cómo debe vivir esta persona? Alegre y feliz con el Señor. Amén. Pero ¿sabe qué es lo triste?
¿Cómo vive una persona realmente que esté sentada en la mesa con el Señor, siendo alimentada del pan de vida? ¿Cómo debe vivir esta persona? La más feliz de este mundo. Claro, decir, Señor, gracias porque yo tengo la oportunidad de alimentarme de ti. Tengo la oportunidad de ser tu hijo. Tengo la oportunidad de estar contigo, Señor. Por eso, como aquella mujer miraba a estas personas y decían, oh, qué privilegio estas personas de ser de Cristo. Qué privilegio estas personas de caminar con Cristo. Yo desearía hacerlo. Amén. Pero yo creo que hoy muchas personas viven de una manera tan triste, tan miserable, tan desagradecida, y dicen que tienen a Cristo. ¿Será que hay algo que no cuadra ahí? Yo creo que sí hay algo que no cuadra ahí. Porque si una persona que dice que tiene a Cristo, si una persona que dice que está sentado a la mesa de Cristo y que está alimentando del pan de Cristo, debe mostrarlo de esa manera. Amén. Pero yo creo que esas personas que dicen eso y no viven de tal manera es porque realmente no lo tienen. Porque esta persona nos da el ejemplo de que una persona que aprecia a Cristo debe vivir de tal manera. Amén. Amén. Que el Señor nos conceda vivir de esta manera. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir su amado y precioso nombre. Amén. Entonces yo los invito a que nos gocemos en el Señor, le demos gloria al Señor y le demos gracias porque